Hoy Michoacán se convirtió en un campo de batalla orquestado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia se desató a las 8 de la mañana. El fuego elevó lenguas de humo negro sobre las carreteras. El aire se saturó con olor a diésel, caucho quemado y una sequedad de miedo palpable. Este brote no fue un accidente, sino una respuesta directa, una advertencia, una declaración de conflicto. El Estado había iniciado las acciones. Un operativo federal que incluía fuerzas militares y la Guardia Civil había irrumpido en el epicentro criminal de Salvador Escalante, en la región del Cerro de la Cantera. El objetivo, según inteligencia, era Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón, líder regional del CJNG y supuesto autor intelectual del asesinato de la comisaria de Pátzcuaro, Cristal García Hurtado. Sin embargo, no fue una captura, sino un combate. 2 sicarios abatidos, un soldado lesionado y el detonante de una serie de ataques que continuaron. Mientras los helicópteros del ejército sobrevolaban, los criminales activaron su frente de terror. La Morelia-Quiroga, la Zamora-La Piedad y la autopista México-Guadalajara, todas inhabilitadas. No por protestas ni percances, sino por comandos que usaban autos robados para prenderles fuego y así aislar al Estado. En Tangamandapio, una camioneta fue rociada con combustible y quemada en una curva, creando una columna de humo visible a 5 kilómetros. En Humarán, testigos observaron a hombres con fusiles exclamando: «Esto es orden del Mencho». Familias enteras quedaron inmovilizadas en los embotellamientos, algunas con niños llorando en los asientos, otras rezando bajo la ceniza. La agresión no se limitó a Michoacán. En el tramo Pénjamo-La Piedad, en Guanajuato, grupos armados quemaron 3 tráileres. El propósito era claro: incomunicar al territorio, cercarlo y ejercer control. En medio de esta jornada sombría, el secretario nacional de Seguridad, Harfuch, monitoreaba el despliegue en tiempo real desde la capital, asegurando que el Estado no cedería ni un metro de carretera y que respondería con toda su capacidad. Pero lo que vino después fue aún más grave. Entre los vehículos destruidos se halló una camioneta blindada con un detalle ineludible, una bandera improvisada del CJNG clavada en el capó humeante. El mensaje era inconfundible. Y lo que revelaron los drones militares en el Cerro de la Cantera podría transformar la estrategia nacional de seguridad. ¿Qué se descubrió en la altura de Salvador Escalante? ¿Y quién es en realidad el Camaleón, el espectro criminal que ha doblegado a Michoacán? Michoacán despertó con un silencio denso, de esos que presagian desgracias. A las 6:50 de la mañana, los primeros rayos del sol apenas acariciaban las laderas del Cerro de la Cantera. En Salvador Escalante, el ambiente olía a tierra húmeda y cálida. En el horizonte, nubes cubrían el cielo como un velo. Nadie sabía que en ese instante, una unidad táctica del ejército mexicano ya había iniciado el cerco de la zona. La misión era precisa: capturar a Ángel Chávez Ponce, el Camaleón, un antiguo miembro de los Viagras convertido en jefe de plaza del CJNG. Los servicios de inteligencia lo habían rastreado por semanas en esa región montañosa, protegida por una red de vigilantes, caminos sinuosos y una comunidad hermética. Finalmente la señal. Un dron detectó actividad en una cabaña oculta entre árboles de ocote, activando el protocolo. Los soldados desconocían que ese cerro no era solo un refugio, sino una fortaleza, un nido de resistencia. Mientras el convoy ascendía por la terracería, en la carretera Morelia-Quiroga, a más de 30 kilómetros, una camioneta Ram con matrículas clonadas cruzaba y dejaba caer una garrafa de gasolina. Un minuto después, una unidad de carga estacionada era envuelta en fuego. Primer corte, primera notificación. En completo mutismo, los agresores descendieron, dejaron un escrito a mano y huyeron por una vía secundaria. El texto decía: «No avancen, esto es territorio Camaleón». A la misma hora, en Tangamandapio, hombres armados interceptaron un tractocamión, obligaron al conductor a detenerse, lo incendiaron y colocaron una granada en la parte delantera que no detonó, pero el mensaje quedó. La población comenzó a difundir videos cortos y borrosos en redes. «Están bloqueando la carretera, no hay paso, nos van a asesinar aquí». La respuesta oficial se demoraba. Fue entonces cuando la línea de emergencias 911 en Pátzcuaro se saturó. Decenas de llamadas, todas con el mismo reporte: «Se escuchan disparos en el cerro, son muchos». En ese punto el Estado seguía pensando que la operación era focalizada, que solo una célula estaba escondida y que la población estaba a salvo. Pero ignoraban que el Camaleón ya había activado una defensa territorial que era una coreografía de fuego. Una hora después, todo Michoacán estaría envuelto en llamas, y lo que los soldados encontrarían en la cumbre solo sería el preludio de un conflicto abierto.
El ruido fue perceptible antes que la humareda. A las 7:38 de la mañana, la primera descarga cortó el aire en el cerro de la cantera. Un eco seco, como latigazos metálicos rebotando en las rocas. La unidad táctica en cabeza del operativo se vio forzada a detenerse. No hubo advertencias, no hubo diálogo. Desde la caballa oculta, los sicarios abrieron fuego con una precisión que parecía militar. Portaban fusiles AK-47, algunos con miras nocturnas, otros con cargadores de tambor. Los soldados se lanzaron a tierra. El polvo se levantó como una neblina parda. El olor a pólvora se fusionó con el sudor, el temor y la humedad del bosque. Un teniente, de nombre Santiago, fue el primero en caer. Un impacto perforó su muslo y se desplomó entre raíces mojadas mientras gritaba fuego cruzado, sin visibilidad completa. La reacción fue inmediata. Desde una posición superior, un francotirador del ejército localizó al enemigo y ejecutó el protocolo de retirada táctica. Pero no era una emboscada sencilla, era una defensa calculada, precisa. Sabían que la búsqueda iba por el camaleón y estaban preparados. Durante 14 minutos, la confrontación se mantuvo intensa. El suelo vibraba con cada estallido. Se oyeron al menos 3 detonaciones de artefactos caseros parecidos a granadas que estremecieron la zona. A distancia, los habitantes de comunidades cercanas se encerraron. Algunos menores lloraban, cubriéndose los oídos. Otros se ocultaron bajo las camas mientras las ventanas se estremecían con los disparos. Una mujer gritó en un video: «¡Nos están masacrando! ¡Es una guerra!». El momento más crítico llegó a las 7:54. Una unidad de reconocimiento captó algo insólito. Desde el aire, el cerro de la cantera parecía despejado, pero en un claro escondido entre 2 barrancos se detectó un camión de carga cubierto con lonas negras. A simple vista, parecía abandonado. Una unidad de reacción se acercó a pie, tardando 18 minutos en llegar. Lo que hallaron en su interior alteró el rumbo del operativo. Sí había armamento, pero también algo más. 8 artefactos explosivos improvisados, 4 fusiles con silenciador, decenas de cargadores, matrículas del ejército clonadas y una caja metálica con documentos falsos, tarjetas clonadas y un teléfono aún activo con mensajes cifrados. La pantalla mostraba una frase: «Si caigo, activen todo. Fase 2, todos los puntos». 2 minutos después, se comenzaron a recibir los reportes de bloqueo sincronizados en Quiroga, Ecuandureo, Numarán. El desastre había comenzado, y el estado aún no había terminado en el cerro. El soldado herido se llamaba Santiago, tenía 27 años, provenía de una familia campesina de Jalisco y justo cumplía 3 años de servicio activo. Su madre le había dado la bendición por teléfono a las 6 de la mañana. A las 8:18 ya estaba en una camilla solicitando no ser retirado del combate. «No voy a quedarme a ver cómo queman el país», dijo mientras le vendaban la pierna. A menos de 10 kilómetros, en Quiroga, don Leandro, de 73 años, se refugió con su esposa y su nieta de 6 en el baño de su vivienda. Escuchaban el crujido de las llantas incendiándose en la calle. Cuando el humo empezó a filtrarse por debajo de la puerta, la niña preguntó: «¿Vamos a morirnos?». En la carretera México-Guadalajara, una familia de 5 quedó atrapada entre 2 barricadas. El padre intentó retroceder, pero los criminales les apuntaron desde una colina. Los obligaron a descender, revisaron la cajuela y prendieron fuego a su camioneta con los juguetes de los niños aún dentro. «No lloren, no es contra ustedes», dijo uno de los encapuchados. La maestra Alicia Salgado se dirigía a Pátzcuaro cuando estalló el caos. Da clases de historia en una secundaria rural y reside en una zona sin transporte público. Desde su coche vio cómo incendiaban un camión de carga, agachó la cabeza y escribió su último mensaje antes de perder la señal: «Díganles a mis hijos que los quiero». Mientras esto ocurría, en la base de la Guardia Nacional, Harfuch analizaba los primeros reportes en tiempo real. Su expresión era tensa, silenciosa, pero sus palabras fueron una instrucción precisa. «Recuperaremos cada tramo, uno por uno, y no lo soltaremos esta vez». La violencia tenía un rostro, pero la resistencia también, y lo que sucedería en el kilómetro 15 de la carretera Quiroga-Pátzcuaro modificaría el panorama. Ángel Chávez Ponce no es un simple pistolero, sino un estratega del miedo. Lo apodan el camaleón por su facilidad para cambiar de alianzas y de identidad. Nació en La Huacana, inició en los Viagras, pasó por Pueblos Unidos y hoy es líder del CJNG en la región lacustre. Su habilidad no es solo disparar,
sino controlar rutas, dominar economías, extorsionar a agricultores de aguacate, supervisar el transporte y cobrar por cada kilómetro recorrido por un camión. Cada carretera es un puesto de vigilancia, cada comunidad un punto de control. Operaba desde Salvador Escalante, pero sus tentáculos alcanzaban Zamora, Uruapan, La Piedad y Vista Hermosa. En cada lugar tenía una célula, un informante, un extorsionador, un ejecutor, y todos respondían a un código radial único, sombra Pátzcuaro activada. Esta red era tan eficiente que incluso después de su breve captura en Aguascalientes en abril de 2024, acusado del crimen de la comisaria Hurtado, el sistema no se desarticuló, solo se replegó. Semanas después un juez lo liberó por una detención irregular. Desde entonces el camaleón no volvió a ocultarse, sino a ejercer su dominio con mayor agresividad. Sus operadores están entrenados para incinerar vehículos en menos de 2 minutos, usan gasolina con potenciadores químicos, iniciadores y rutas de escape por veredas que el GPS no detecta. No son improvisados, son un mecanismo. 15 municipios, 16 puntos de corte, activados casi simultáneamente. Esto no es solo reacción, es una estrategia. Zonas como Sinsunzán, El Tigre, El Saus, Puerto de Lucas y Santa Fe de Laguna no fueron elegidas al azar, son estratégicas, diseñadas para lo que Harfuch denomina estrangulamiento territorial. Cortar accesos, bloquear la logística, enviar un mensaje que estaba sellado con fuego. Pero lo más grave no fue el incendio, sino lo que se encontró en una camioneta blindada en La Piedad, una libreta plastificada con un mapa dibujado a mano, rutas marcadas con iniciales y un círculo rojo en el centro que decía Zona 0, Cantera. El camaleón no solo se defendía, planeaba algo más, y la clave estaba en una palabra cifrada que se repetía en los mensajes interceptados: ECO Z7, activado. ¿Qué es ECO Z7? ¿Una operación de mayor escala? ¿Una fase aún por iniciar? La respuesta se hizo evidente horas después, en un lugar inesperado. A las 3:42 de la tarde, un dron de reconocimiento captó algo insólito. Desde el aire, el cerro de la Cantera parecía despejado. Pero en un claro escondido entre 2 barrancos, se detectó un camión de carga cubierto con lonas negras. A simple vista parecía abandonado. Una unidad de reacción se acercó a pie, tardando 18 minutos en llegar. Lo que hallaron en su interior alteró el rumbo del operativo. Sí había armamento, pero también algo más. 8 artefactos explosivos improvisados, 4 fusiles con silenciador, decenas de cargadores, matrículas del ejército clonadas y una caja fuerte portátil. Dentro de la caja, un disco duro, una memoria USB y una libreta. El contenido era explosivo. En la memoria había un archivo protegido con el nombre EZ7-NO. Los peritos trabajaron en el sitio, conectando el dispositivo a un sistema autónomo. Se abrió una base de datos, rutas, horarios, ubicaciones de retenes, horarios de tránsito de convoyes militares, nombres en clave de mandos policiales y algo aún más inquietante, zonas marcadas en rojo como sin respuesta, lugares donde el Estado no interviene, no entra, no detecta. Una de esas zonas se ubicaba en la frontera con Guanajuato, y allí ocurrió el siguiente golpe. Bloqueo total del tramo Pénjamo-La Piedad, quema de tráilers, hombres armados deteniendo el tráfico. El mismo patrón, la misma autoría. No era una extensión del conflicto, sino parte del mismo esquema. ECO Z7 no era un código, sino una operación progresiva de desestabilización estatal. Mientras las autoridades lidiaban con los incendios, el sistema criminal atacaba puntos estratégicos, puentes logísticos y rutas de escape. No se trataba solo de proteger a El Camaleón, era una distracción para otro fin. La pista final provino de una fuente anónima, una llamada al 911 desde un teléfono público en Yurécuaro. Una voz distorsionada, con acento local, dejó solo una frase antes de colgar. No lo van a encontrar. Él ya no está en Michoacán. El camaleón habría utilizado el operativo como cortina de humo, como un señuelo. Mientras el Estado enfocaba su atención en el cerro, él habría escapado por otra vía. Harfuch reaccionó de inmediato. Tenemos una fuga. Esto es más que un operativo fallido. Fue una distracción perfectamente planeada. Al revisar los últimos puntos marcados en los mapas digitales de la USB, encontraron una ruta de escape hacia Colima. El camaleón está expandiendo el corredor criminal del CJNG. ¿Qué papel juegan los estados colindantes en esta cadena de impunidad? Lo que seguiría no sería una mera respuesta, sino una operación con nombre propio, liderada por Harfuch. A las 5:10 de la tarde, la comunicación radial cambió de tono. Ya no eran reportes aislados, sino partes de guerra. Las pantallas mostraban vehículos ardiendo en Zamora, drones sobrevolando Ixtlán
y comandos militares reforzando el acceso a comunidades rurales. Pero en el centro de operaciones, una sola voz interrumpió la dinámica. «Atención, habla el secretario Harfuch. Iniciamos con contención total. Repito, contención total. Ni un solo retroceso». El equipo de seguridad federal ya había previsto que si el camaleón huía, el riesgo sería la expansión criminal hacia 3 estados fronterizos. Ante esto, la orden fue directa. Harfuch no solicitó ayuda, la desplegó. 48 vehículos blindados, 3 helicópteros de reconocimiento, drones con visión térmica y escuadrones tácticos. El mensaje era único. Hoy el objetivo no es solo una detención, sino evitar que el crimen redibuje el mapa del país. Desde una sala privada en la Ciudad de México, Harfuch supervisó en tiempo real los movimientos, activando un protocolo especial, Red de Cierre Interestatal CJ. Ordenó sellar brechas rurales entre Michoacán y Colima, intensificar la vigilancia en las carreteras de Guanajuato e enviar inteligencia encubierta a Marabatío, Pátzcuaro y Uruapan. Pero no fue solo estrategia, sino también simbología. Mientras los medios informaban sobre los bloqueos, Harfuch apareció en cadena nacional. Con rostro serio y voz firme pronunció una frase concisa. «Hoy el crimen organizado tomó nuestras carreteras. Nosotros vamos a incendiar su red de impunidad, segmento por segmento, punto por punto». Las redes sociales se encendieron, no solo por el mensaje, sino por su significado. Era la primera vez que un funcionario federal denominaba Operación Criminal Nacional a lo que se había tratado como conflictos locales. Además, se activó una operación espejo en Aguascalientes, donde se habían detectado rutas similares a las del mapa del camaleón. La sospecha se confirmó. Se estaba ante una nueva fase del CJNG, no de violencia dispersa, sino de rutas definidas, mapas y comandos. Si el camaleón no era el objetivo final, ¿quién está diseñando estos nuevos corredores de violencia en el país? ¿Y hasta dónde se extiende esta cantera roja sin un final a la vista? Al caer la noche sobre Michoacán, el humo seguía suspendido en el aire, como una advertencia silenciosa. Las llamas se habían extinguido en la mayoría de los vehículos, pero no en las miradas de quienes presenciaron la destrucción. El olor a caucho quemado, diésel y miedo seco perduraba en las vías, las casas, la ropa y en el espíritu. 17 bloqueos, más de una decena de vehículos destruidos, cientos de familias afectadas, miles sin la seguridad de salir de sus hogares. En Tangamandapio, un niño de 7 años vomitó de nervios al ver pasar un convoy armado por su calle. Su madre le cubrió los ojos y lo abrazó contra la pared, repitiendo, «Tranquilo, mi amor, solo cierra los ojos». En Santa Fe de la Laguna, una maestra canceló clases y se quedó a dormir en la escuela con 5 alumnos que no pudieron regresar a casa. En Zamora, un joven grabó desde su azotea el instante en que una camioneta ardía. Su voz temblaba. Esto no es una película, es aquí y ahora. La jornada dejó al menos 2 muertos, un militar herido y el despliegue táctico más grande en la región desde 2019. Pero estas cifras no reflejan el daño profundo, el trauma, la parálisis social, la certeza de que el crimen puede paralizar un estado con una sola señal. El día 17 de noviembre fue un recordatorio brutal de que el fuego no solo quema autos, sino que también consume la confianza de la gente. Los productores de limón en Vistahermosa suspendieron la cosecha, los transportistas cancelaron viajes, las escuelas cerraron y los comercios bajaron sus cortinas por temor a represalias. Michoacán se detuvo, como si el miedo hubiera oprimido el botón de pausa. Pero la consecuencia más seria fue otra. La reacción del crimen se sintió como una coreografía, como si cada célula supiera exactamente cuándo y dónde actuar. Para el Estado, esto es peor que los disparos, ya que revela una inteligencia criminal que opera en red, sin improvisación, sin pánico, con un objetivo claro. Mientras la Guardia Nacional intentaba restablecer las vías, una pregunta flotaba en los informes internos. ¿Y si esto no fue una respuesta al operativo, sino un ensayo general de algo más grande? ¿Una simulación de caos? ¿Una prueba de control? ¿Un ensayo de parálisis? Lo que se descubrió horas después, fuera de Michoacán, confirmó que la amenaza no era solo regional, sino nacional, y que había estado gestándose por meses sin ser detectada. A las 8:03 de la noche, el país ya sabía que Michoacán había ardido. Las imágenes se propagaron como pólvora digital, vehículos calcinados, columnas de humo en las autopistas, civiles inmersos en el terror. Los medios hablaban de narcobloqueos, pero lo vivido fue más profundo. Fue una demostración de poder y una amenaza. La reacción nacional fue inmediata. Gobernadores de estados vecinos convocaron reuniones de emergencia. El Gabinete de Seguridad Federal emitió un comunicado ratificando el plan para Michoacán, pero nadie se atrevió a admitirlo con claridad. Hoy, el CJNG demostró que puede paralizar la región centro-occidente en menos de 3 horas, y lo hizo sin tocar la capital, o atacar a figuras públicas, solo incendiando vías, solo activando células durmientes. En redes sociales, el nombre de El Camaleón fue tendencia, al igual que el de Harfuch, cuya declaración marcó un punto de inflexión. Esto no es solo Michoacán, es un patrón de ocupación criminal y lo desmantelaremos por completo.
Pero la pregunta persiste. Si el camaleón escapó, si logró eludir el operativo más grande del año, ¿quién lo protegió o le proporcionó la ruta de salida? ¿Y quién se beneficia de su libertad? Las respuestas no están aún disponibles, pero los indicios ya vinculan nombres, estados y trayectorias. Y lo más grave, no es lo que se vio hoy, sino lo que podría suceder mañana. Si el crimen puede incendiar 15 municipios en un día, ¿qué sigue? ¿Un puerto? ¿Una frontera? ¿Una capital? Mientras los helicópteros regresan a sus bases, las tropas recogen escombros y las familias intentan conciliar el sueño rodeadas de acena, una nueva certeza se asienta en el país. Esto no fue un incidente aislado, fue un ensayo de parálisis. Y si el Estado no responde con una estructura, estrategia y permanencia sólidas, la próxima vez no arderá solo Michoacán. Hoy ardieron las carreteras, mañana podría incendiarse algo de dimensiones mucho mayores.